Néstor Junior, ¿qué tú opinas con esto de que la gente anda vuelto loco? Que puede haber una tercera guerra mundial con esto que ha pasado con los países del Medio Oriente, Irán y lo que pasó con Trump. ¿Qué tú opinas de eso? ¿No es demasiado drama? Bueno, el problema ¿O ignorancia? Con este tipo de reacciones, que son naturales, obviamente, el pánico ante cualquier tipo de guerra en la que se ve involucrado el país en el cual uno vive, generalmente conduce a que las personas generen cierto pandemonio que incluya ideas en ocasiones alocadas y sin fundamentación dentro de lo que es la aplicación correcta del concepto, y por lógica entonces comenzarán a hablar de guerras mundiales. Generalmente cuando entienden que Estados Unidos está involucrado en una acción bélica, inmediatamente dicen que se va a desatar la tercera guerra mundial. No es la primera ocasión que ocurre, porque ya en el 2003, con motivo de la guerra de Irak, se tenían estas mismas reacciones de miedo, quizás no tan promulgadas, porque en el 2003 todavía no existe este boom de las redes sociales, pero sí se tenía la noción de que cuando Estados Unidos envió sus soldados y marines a Irak, estaba iniciando una tercera guerra mundial. Era algo que sonaba mucho en la calle, en los centros escolares y académicos. Así que la reacción es natural y no es la primera vez que pasa, en la que en medio del conflicto de Oriente Medio, inmediatamente se piense que se va a desatar una tercera guerra mundial. ¿Y han habido realmente guerras mundiales? Antes de eso es bueno destacar que la tercera guerra mundial también se supone que tendrá que estallar en Oriente Medio. Eso es una suposición de base que se maneja dentro de algunos grupos futuristas escatológicos, y por ende quizás eso influya en que al ver a un país como Irán, que es un país de Oriente Medio, al igual que pasó con Irak en el 2003, se supone inmediatamente que al estar en conflicto con la nación más importante de Occidente, que es Estados Unidos de América, entonces ya hay una guerra mundial. Pero no es necesariamente cierto que estalle una guerra mundial, porque la definición básica de guerra mundial no lo permite. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta de si han habido guerras mundiales. Pareciera que sí, pero hay dudas al respecto. Muchos historiadores utilizan términos específicos para hablar de los famosos conflictos bélicos que se produjeron a principios del siglo pasado, especialmente el conflicto bélico de 1914 a 1918 y el conflicto de 1939 a 1945. Prácticamente se han llamado dentro de la clasificación histórica clásica como Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro que en su época no se llamó de ese modo. Por ejemplo, la guerra de 1914 a 1918, conocida como Primera Guerra Mundial, en su época se llamó la Gran Guerra, y todavía muchos la llaman así, Great War, la Gran Guerra, porque involucró a muchos países que en ese momento tenían el control económico y político de su tiempo. Pero la Segunda Guerra Mundial, que en este caso sería la de 1939 a 1945, generalmente involucró también a las mismas potencias que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, muchos autores entienden que el término mundial es erróneo aplicado a estos dos conflictos bélicos, porque aunque fueron grandes y generalmente incluyeron el desarrollo de nueva maquinaria, se utilizaron, por ejemplo, por primera vez los aviones de combate o nuevas tecnologías de guerra, aún así no podría ser catalogada de mundial porque no involucró a todos los países del mundo, simplemente a todas las potencias del mundo. Y posiblemente no todas las potencias del mundo, sino simplemente las potencias de Europa y Estados Unidos, que se coló como último elemento después de ser aludido en algunos de los conflictos básicos. Pero por ejemplo en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos no participó directamente. De hecho, muchos consideran que el poderío militar y económico que alcanzó los Estados Unidos lo hizo después de la
de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, al no tener a Europa como un rival específico y solamente quedarse dentro de la palestra del mundo político de la época, entonces Estados Unidos hay un hueco para crecer directamente y no había sido potencia durante esa época. Muchos consideran eso. Ahora bien, el asunto estriba que si es así, entonces no todos los países que son potencias se enfrentan en guerras mundiales. Si Estados Unidos no era potencia y participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, entonces en ese caso la realidad histórica demuestra que las guerras mundiales no necesariamente implican a potencias en acción. Sin embargo, si no implican potencias en acción, sino países como tal, y no hubieron una totalidad de países involucrados en la guerra mundial, puesto que hubieron países neutrales. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Suiza fue un país neutral, y España también. En la Segunda Guerra Mundial, Suiza lo fue de nuevo. Pareciera que los Países Bajos fueron neutrales, aunque pareciera que no. Y lo mismo pasa con España, que fue un país neutral, pero pareciera que no. O sea, porque los españoles ayudaron, por lo menos en el régimen de Franco, tuvieron simpatías con el régimen nazi de Adolfo Hitler. Pero aún así, los españoles se proclamaron a sí mismos independientes y obviamente estaban fuera de participar de la guerra, al igual que le pasó a Portugal, que también se declaró país neutral, lo que quiere decir que no todos los países participaron en las dos guerras mundiales. Entonces, y si no participaron todos los países en las guerras mundiales, entonces no fueron mundiales. Ya. Y si vamos a considerar que hubieron dos guerras mundiales, entonces, si es así, que nada más una la potencia, entonces tienen que mencionarse más guerras mundiales. En ese caso sería si nosotros, en vez de definir guerra mundial por la guerra, el involucramiento total de todos los países del mundo en las guerras, en este tipo de conflictos bélicos, si entonces no tomamos esa definición y tomamos otra que dice que una guerra mundial no necesariamente involucra a todos los países, sino a todas las potencias. Exacto. Entonces nosotros deberíamos hablar de más guerras mundiales, puesto que si una guerra mundial se define por potencias en conflicto, entonces, en la antigüedad hubieron potencias en conflicto que se enfrentaron y obviamente esas guerras entre potencias deberían haber sido mundiales, tomando esa clasificación. Y ni siquiera se conocen. Mucha gente claro, se conocen, pero lo que no lee historia no lo sabe. Y lamentablemente aquí hay mucha gente que opina sin leer historia. Eso es lo penoso de todo. Pero la cuestión estriba en que las guerras, por ejemplo, las guerras imperiales de los imperios que estaban en expansión, como el imperio asirio, cuando Egipto y el imperio asirio se enfrentaron en la batalla de Karkar, o cuando el imperio mesopotámico babilónico, el imperio neobabilonio de Nabucodonosor II se enfrentó al imperio egipcio en la batalla de Carquemish, entonces era una guerra mundial. Exacto, si vamos a hablar de eso. Si fuesen potencias en acción. Cuando el imperio medo-persa se enfrentó a las ciudades-estado griegas en lo que se conoce como las guerras médicas, obviamente eso sería una guerra mundial. Cuando Roma y Cartago, dos potencias en esa época, que serían el equivalente a lo que es Estados Unidos y Rusia hoy en día, se enfrentaron en el Mediterráneo en las guerras púnicas, entonces, que fueron las tres guerras púnicas, entonces hablaríamos de una primera, segunda y tercera guerra mundial, solo con las guerras púnicas. O sea que en este caso, lo mismo pasa con Turquía, cuando el Imperio Otomano estaba en su auge. Turquía se enfrentó el Imperio Otomano a Europa a través de lo que era la Liga Santa, que involucraba a España, Portugal, Francia, Italia, las ciudades-estado de Italia
y también al Vaticano, que se unieron para enfrentarse al Imperio Otomano en la famosa batalla de Lepanto, donde perdió la mano, el uso de la mano derecha, el gran e ingenioso escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, en ese caso, esa también sería una guerra mundial. Exacto. Cuando se enfrentó la Liga de Esmalcalda en las famosas guerras de religión del siglo XVI, de finales del XVI, principios del XVII, hasta la paz de Westfalia de 1648, eso también sería una guerra mundial. O sea, al final de cuentas, la guerra prusiana sería una guerra mundial también, si nos vamos a hablar de guerras definidas, de guerras mundiales definidas por conflictos bélicos entre imperios. Así que no necesariamente es así. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si es una guerra entre imperios, Irán no es un imperio. Exacto. Irán no es una nación imperial. Claro que Irán es simplemente un país teocrático dirigido por un ayatolá, que sería el equivalente a un sacerdote hoy en día dentro del lado occidental, un pastor, el ayatolá, una ideología loca. que en este caso no es simplemente ideología loca, es que es un sujeto que sigue al pie de la letra todos los requerimientos del Corán, y lo que está haciendo el ayatolá es siendo un buen musulmán, porque eso es lo que implica ser musulmán. Todas estas ideas de aplicar la ley sharia, que son leyes estrictas que reducen la capacidad de vivencia de los sujetos. Pero entonces dirían que tienden a caracterizarse por su intolerancia. Entonces dirían gente, bueno, pero hay que respetarlo. Sí, pero el problema es que la misma gente que dice que hay que respetarlo son los que critican el heteropatriarcado acá en Occidente, son los que critican el hecho de que no se respete la libertad de orientación sexual de las personas. Exacto. Son los que quieren exigir la implantación de la ideología de género. Esa gente pero esas personas no se meten con los iraníes que castigan a las mujeres como si fueran muebles, y que matan a los homosexuales a pedradas o los ahorcan. Es increíble, la feminista metida. Claro, porque este tipo de grupo es un grupo que se rige por cuestionamientos ilógicos y siguiendo simplemente a celebridades que hacen opiniones en Twitter o en Instagram, que no saben ni siquiera de lo que están hablando, como aquella que decía que los iraníes no son racistas, que racista es Trump. Pero el problema es que ella no sabe cómo es el régimen iraní como tal. Claro, no estamos hablando que el iraní como persona sea un sujeto desquiciado como tal, puesto que los iraníes son los primeramente afectados por esas leyes. Las mujeres iraníes, los mismos homosexuales iraníes, los niños, las niñas le piensan su matrimonio, especialmente aquellos que no han sido beneficiados por el influjo básico que el cristianismo le ha legado a la cultura occidental. Muchos cristianos matan también. También los cristianos que en ese lugar también son ejecutados. Imagínate, y más si son de origen étnico iraní. O sea que en ese sentido, este régimen de intolerancia es una de las características básicas. No, y se van a otros países también a atacar. Estos grupos se van a emigrar de esos países porque son países con estructuras fallidas en términos de administración y economía, y que prefieren anteponer los intereses políticos y religiosos del Estado al bienestar de sus ciudadanos. Se podría acusar a todo país de lo mismo, pero en los países donde, por ejemplo, en se manda a los soldados a pelear, muchas veces anteponiendo la seguridad del Estado a la vida de los soldados. Sin embargo, este país a esos soldados le da beneficios económicos. Y mucho. Pero también le da beneficios a los ciudadanos. Derechos y respeto a los derechos, libertad de expresión y de igualdad en este caso, mientras que en esos países se antepone igualmente los intereses del Estado al bienestar de los ciudadanos, pero a los ciudadanos no se les da un sentido de seguridad, de derecho, ni de respeto, ni de voz en representación. Así que puestos en balanza, obviamente hay uno que tiene mayor peso por la cosmovisión que posee. No obstante, y esto es importante para poder concluir esa parte, es el hecho de que no puede haber tercera guerra mundial con un conflicto entre Estados Unidos e Irak. Porque para que sea guerra mundial deben o
participar todos los países del mundo. Si es así, nunca ha habido una guerra mundial. Exacto. O sí, vamos a hablar de guerra mundial en torno a la participación activa de todas las potencias como tal. No hay tercera guerra mundial en este caso, sino que hablaríamos de una 35ª guerra mundial. Exacto. Y si en dado caso nos quedamos con la clasificación clásica de Primera y Segunda Guerra Mundial, hablando de los conflictos que se dieron a inicios del siglo pasado, esta no sería una tercera guerra mundial, porque no está China ni está Rusia, que serían Exacto. potencias que la harían mundial. En este caso, si se integraran ellos para defender algún interés práctico de uno de los dos bandos, entonces podría hablarse de una posible tercera guerra mundial. Pero ni Rusia ni China se van a introducir en este punto, porque a ellos no les interesa ni el bienestar de Estados Unidos ni el bienestar de Irán. Exacto, yo no. Así que, como diría el mismo Putin, es decir, en un video, cuando se le hizo esta pregunta que tú me hiciste, tendríamos que ver la idea del mutuo, del sentimiento mutuo, o el mutuo sentimiento de preservación, de que entendemos que con la tercera guerra mundial estamos con un arsenal de armas nucleares que podrían acabar con la civilización. Sí. De hecho, el holocausto nuclear fue ese temor que impidió durante la Guerra Fría el desarrollo de una tercera guerra mundial. Sí. Pues el temor a una tercera guerra mundial ha estado presente desde 1945. Cuando en el terreno político Rusia y Estados Unidos comenzaron a competir entre ellos, sí, estaba el temor de que Rusia y Estados Unidos iniciaran una tercera guerra mundial, y eso iba a ocurrir un holocausto nuclear. Y ese temor se vio reflejado en muchas de las películas que se produjeron en la década de los 80, sí, donde vemos un panorama ficticio de un mundo que se destruyó, sí, con un holocausto nuclear, y las personas que sobrevivieron viven como parias y como homeless. Ajá. Y que eso lo podemos ver muchísimas veces en películas prácticas de ciencia ficción, incluyendo, por ejemplo, el mismo Matrix, donde las máquinas, que fueron las armas de innovación que se desarrollaron, al final destruyeron el mundo. Sí. O las famosas películas de Terminator, donde el mundo que se vive, el mundo futuro, es un desierto. O sea que ahora mismo entonces lo que hay es más, con lo que está pasando con Trump, es más un pandemonium, sí, que es práctico, porque sí, surge muchas veces cuando hay conflictos bélicos en el país donde uno vive, y también es un tipo de resabio hacia el gobierno de Donald Trump. ¿Verdad que sí? Algo que porque haya hecho, no haya hecho, sí, nada, porque, iba a tener el mismo cuando problema. mataron a Osama Bin Laden, que fue en el gobierno de Obama, ajá, de Barack Obama, la Clinton y toda esa gente estuvieron celebrando. Sí, el problema con esta gente es que son muchos de ellos no son conocedores de elementos geopolíticos y de historia. Eso. Muchos de los que opinan, por ejemplo, quien dice que Soleimani y Bin Laden no se pueden comparar porque son dos cosas diferentes. Uno es un terrorista, Bin Laden, el otro era solo un general. Sí. Son desconocedores de la carrera y trayectoria de Soleimani, que desde 1982 estuvo apoyando el desarrollo de Hezbollah, que es una organización terrorista, claro, y su nombre está ligado a Hezbollah, no para enfrentarlo como por ejemplo él hizo con ISIS, pero sí para apoyarlos en este caso como uno de los ideólogos. Y en ese sentido, obviar esa idea es prácticamente desconocer el terreno político en el que se está moviendo. Lo segundo es que Hillary Clinton en una ocasión llegó a dar un comunicado, escribió un video mientras ella estaba compitiendo, cuando estuvo compitiendo contra Obama. Ajá. Ella dijo que apoyaba un ataque directo a Irán. Sí, imagínate, y ahora están ellos. Y ella apoyaba un ataque directo a Irán a principios de la década pasada. Sí. O sea que en ese sentido, cuando uno escucha a las personas hablando disparates, no entienden que esta no es una medida trumpista, es una medida que ya había estado siendo negociada desde hace mucho, puesto que el problema era ese. Ahora, quien habla del pánico que la guerra provoca, obviamente toda guerra produce pánico, pero el pánico no es excusa para uno subjetivar las medidas específicas
y el plan estratégico que genera. Sí, porque déjame decirte algo, Donald Trump, hay gente que dice, no, porque los mismos demócratas, que Donald Trump tenía que decirle al Senado, que tenía que mandarlo, pero lo que la gente no entiende es que un presidente... Él es comandante en jefe. El comandante es el jefe de la fuerza. Todo presidente es comandante en jefe. Exacto. Que cuando son problemas que involucran la nación completa, la Constitución lo avala para tomar decisiones en ese sentido. Es el jefe de los militares. Él obró inconstitucionalmente, eso hay que tenerlo claro. Obró de acuerdo a la Constitución. Ahora, quien critique eso, entonces debería pedir una modificación a la Constitución, al texto constitucional. Claro. Y eso es otra cosa. Ahora bien, por finalmente hay que destacar que el temor que se tiene a los militares que se van, que es otra cosa para criticar, no es una excusa para satanizar una medida como tal, puesto que todo militar que va hacia el lugar tiene que saber que se enroló para cosas parecidas. Eso es correcto. Yo soy cristiano y yo soy pacifista, yo soy cristiano y el cristianismo es pacifista en sí mismo, pero entiendo que también las cosas deben ser medidas justamente. Si yo me enrolo por vocación a la milicia, entonces yo no tengo por qué llorar y sentirme incómodo, puesto que me enrolé para eso, es mi vocación. Claro. Hay personas que disfrutan estar en el frente de batalla. Exacto. Pero en segundo lugar, si lo hice por el beneficio económico que genera, entonces tampoco tengo sentido de quejarme, porque si me gustó si me di el gustazo, me tengo que dar el trancazo. Y ponen y usan a los niños que están llorando. Es verdad que es triste, pero así como se va un padre a trabajar la construcción, como se va un padre a ser piloto de un avión, como se va un taxista todo trabajo a trabajar, riesgoso, todos los trabajos, tú no sabes si tú vas a llegar a tu casa, entonces tendremos que estar llorando todos los días. Tendríamos que estar llorando cuando mi papá sale a taxiar, porque en cualquier momento se monta un delincuente y lo mata, o sea, al final de cuentas, o lo secuestra, o sea, la vida. Y esa misma gente que se quejan de y que están, son los que disfrutan también de los beneficios de que todos esos soldados se mueran para tener una patria libre. También, eso es otra cosa. Porque a final de cuentas pareciera que la utopía de estos grupos es un país un mundo sin guerra, y eso es lindo y hermoso, pero es imposible en la práctica hasta que esto que vemos se ha transformado en otra cosa. Exacto. Creo que esta es la promesa escatológica de la Biblia, de que algún día los hombres convertirán sus espadas en asadones, pero para eso se necesita la transformación que Cristo genera. Y qué triste que mucha gente que critica la guerra ni siquiera quiere pensar en Cristo. Y hablan de la guerra afuera y tienen una guerra interna en sus corazones. Y hay una guerra que sí es una guerra mundial y que se ha matado mucha gente, y es el aborto. Claro, y mucha de esa gente apoya el aborto, y sin embargo el aborto desde que se aprobó en Estados Unidos hasta ahora se ha matado en fetos la misma cantidad de población que hay en China. Imagínate tú, de 1.400 millones. Es decir, la cantidad de fetos abortados en Estados Unidos es la misma cantidad de chinos que son seres humanos. Tú te despiertas hoy y no hay ni un solo chino en el mundo. Esa es la cantidad de fetos abortados. Y díganme si eso no es una cruenta guerra. Y es mundial, porque lo está haciendo mucha gente en el mundo. Claro, eso sí es verdad que es mundial. Y es atentando contra un ser humano que viene al mundo. Porque si la familia de nosotros hubiera decidido, si yo hubiera decidido abortarte a ti, tú no estuvieras aquí. No. Tú no fueras ese ser humano especial que tanto aporta con tus conocimientos. O sea, ¿qué te puedo decir? Eso sí es una verdadera guerra mundial, y hay gente que no le importa, como el tipo que hizo la entrevista. ¿Cómo fue esa? Que los entrevistados preferían salvar huevos de águila a salvar niños que estaban en el vientre de su madre. El muchacho fue a un parque y empezó a preguntarle a la gente. Sí, eso mismo, ya lo dije.
Sí, preferían salvar huevos de águila, salvar fetos. Y cuando le hablaban de que el niño, cuando le hablaban de que hablan, ¿y qué usted opina del aborto? Ay, cuando le hablaron de matar los huevos de águila porque estaban en extinción, de acabar, ¿cómo va a ser? Eso está muy mal hecho. Y cuando le hablaron, ¿y qué usted opina del aborto? Ah, no, eso está bien, la mujer tiene su derecho. Bueno, el derecho del niño también debe ser mencionado en ese caso. Entonces es más importante un huevo de águila que un huevo de águila que el feto de un niño o de una niña, porque también está el problema de si es niña. Estamos también hablando de feminicidios y no estamos fetos femeninos, pero está bien. La cuestión es que la más gente que critique feminicidio es la más gente que mata niñas. Exacto. Así que desde esta perspectiva, creo yo que el discurso está dado. Bueno, señores, pues ya ustedes saben, no hay que estar con ese miedo de una tercera guerra mundial, porque no está ni participando. No va a haber una tercera guerra mundial. Hay un plan específico para que se dé, claro está, pero es una cuestión que se dará en el futuro. Sí estamos conscientes de que podrá haber una tercera guerra mundial, pero no se da en este tiempo. La evidencia de que no va a haber una tercera guerra mundial en este punto es que usted no va a ocurrir un evento cósmico más importante. Y eso. Y después de ese evento cósmico que no se ha dado, es que ocurrirá esa tercera guerra mundial. Sí, señores, que tranquilo. ¿Cuál es ese evento cósmico? Bueno, en la Biblia aparece. Lea la Biblia. Después podemos hacer un videito hablando de eso. Por supuesto. Bueno, señores, pues ya ustedes saben, pasen buen día y que no cunda el pánico. Que no pande el cúnico. ¿Cómo es la cosa? Que no pande el cúnico. Que no pande el cúnico. El chapulín. Bueno, dejémoselo a Tron. Tron sabe lo que es. No, dejémoselo a Dios. Ah. A Dios. Es verdad. Gracias por la corrección. A Dios. Hay que orar. Vamos a tener una cadena de oración. Desde muy pronto lo vamos a avisar en las redes, ¿ok? Para orar por nuestro país, por nuestra patria, y aprovechar y decir que pongámonos a trabajar, que estamos en enero, sí, y ya mayo viene ahí, y nuestro país, nuestra patria nos necesita para un cambio. Que pasen buen día.